Now, we are on Bien, page 40 in the ahora manual. estamos en where it says, esta "Let's página talk en el about manual thoughts." donde We were dice talking about hablemos de los thoughts. pensamientos, o And estamos we hablando de have been pensamientos, talking about y hemos estado how hablando the de thoughts cómo can los actually are similar to a pensamientos tree where pueden the trunk can grow ser 70 similares thousand a un tronco de un branches árbol off con each couple. 70,000 It says there you have ramas en approximately cada 900 tronco. trillion Entonces thought memory trees in dice, your brain. tienes aproximadamente 100 billones de And there are árboles de actually pensamiento neurophysicists that argue over en this number, tu saying there are actually cerebro. only about Hay 87 trillion neurofísicos neurons que discuten que solamente in the hay body. 87 13 trillion. billones, So o sea, still got 13 87 trillion. billones menos. They say Tienen 100 trillion 87 thought memory trees billones will como allow quiera. for Entonces, approximately 3 million eso years worth of memory space. permitirá aproximadamente 3 Now that millones should de just años de thrill espacio de most memoria. computer users. Eso debería emocionar a la mayoría de No los one's brain usuarios has de ever become computadora. full. At the end of each El cerebro de heartbeat, nadie se ha at llenado each end jamás, of a o neuron, en there are cada branches extremo called de dendrites. cada neurona These serve hay as the ramas brain's llamadas file dendritas. clerks, Estos sirven como los receiving and archivadores, integrating information received recibiendo by e way of integrando the five información senses. que se Now, recibe a través de los 5 sentidos. the Ahora, information received la is then información translated recibida luego se into traduce electrical en impulsos impulses eléctricos and transported y se across small transporta a chemical través de gaps pequeños called espacios químicos synapses llamados sinapsis, between neurons that que form están entre interconnected neuronas que neural forman circuits. This circuitos is how neuronales all of this is interconectados. Y es operating and going así on. Now, como todo esto funciona. the brain Ahora, is much more el synergistic cerebro es mucho más than people sinérgico y normally think. sincronizado de lo que la gente piensa normalmente. Normally think. No pun intended. Anyway, Eh, En fin, rather than being en right or lugar left de brain, tener el people are cerebro actually derecho using o both sides izquierdo of the brain dominante, constantly. Both las sides of the brain personas utilizan communicate with ambos one another. lados del cerebro Now, constantemente. this is Ambos lados del what cerebro se Dr. comunican Dorff entre did sí. is really Ahora, de exciting lo que vamos a hablar ahora es muy emocionante because it's something porque you can do at any es given algo que time puedes hacer en todo that will momento, actually increase que de hecho your puede intelligence. aumentar tu I mean, at any inteligencia. point, you can just do it. So, anyway, En cualquier momento lo puedes hacer. Bueno, notice seguimos leyendo. the brain actually duplicates all thoughts En and stores realidad, them el on cerebro each side duplica todos los and double pensamientos y copies los all input. almacena en cada Each side of lado, the brain haciendo una catalogs copia doble de information toda la in an opposite información. way. Cada The left side of the lado brain del cerebro cataloga la processes información de manera information starting with opuesta. the El lado details and izquierdo moves towards the procesa big picture. información We were comenzando con talking about detalles this. y avanzando I hacia el just haven't told panorama you which side of the general. brain did which yet. Hablamos de esto ya, pero no The les he right dicho side of the cuál lado del brain cerebro hace processes qué. the exact same El lado information, derecho del but from the cerebro opposite procesa direction, exactamente la from misma the big información, picture pero en la down to dirección detail. opuesta, This allows del you to panorama find the general hasta el information detalle. stored in Esto te your brain permite in encontrar la the información manner that most applies to that almacenada en el cerebro situation. de la manera que más The brain aplique a is su designed to situación, operate in a la way that situación allows you actual. to store the El information cerebro está as easily diseñado like a para coin funcionar de una sorter. manera que le Information permite goes in, clasificar la it información, como un goes around, clasificador de stuff falls monedas. into the Esos right contadores de place. monedas que se Now, mueven y cae cada, the longer cada you leave moneda the machine del tamaño on correcto cae by en focusing el on a hoyo particular correcto. topic, Cuanto más the tiempo more the deje encendida la information is máquina, sorted, entre comillas, and the better you concentrándose en un understand the tema particular, information and más can se draw upon it clasificará la as información y necessary. mejor comprenderá la información y Essentially, podrá what you're utilizarla doing is según sea the information is necesario. coming on, Esencialmente, coming in, I should say, viene la información, and as you entra start y thinking about it, al well, pensar that's en one esta of the información, reasons. y esta es People una de learn las better. razones, Some people learn better obviamente hay visually, some gente better by que reading, aprende some mejor better by hearing. visualmente Everybody o por learns lectura o differently. por But escuchar. Cada uno overall, the aprende best way cosas to learn diferentes, pero by far is reading. pero la mejor forma de aprender por mucho es leer. Y es porque si ves un video, por ejemplo, la información pasa. Si escuchas un audio, lo mismo. No tienes forma de reencontrarlo a menos que lo regreses, pero no se solidifica, no es algo localizado. Porque si está en un libro, entonces está localizado y en cualquier momento puedes poner tu dedo en un lugar y ver otra cosa y hacer esa referencia cruzada. Y cuando lo ves, de hecho, estás haciendo conexiones en tu cerebro de manera que la próxima vez que piensas en una de las cosas, piensas en lo otro también. Entonces, leer es la mejor forma de aprender o de meter información a tu cerebro, porque de esta manera puedes verlo, conectarlo y también te ayuda a recordar dónde está para que puedas formar casi una lista secuencial en cada cosa. Entonces hay gente que aprende mejor audiblemente
es bueno para ellos que puedan hacerlo de esa forma, pero si pueden escuchar y leer, eso es mucho mejor porque añades otros sentidos. Pero, de nuevo, leer es la mejor forma porque puedes de hecho también escribirlo y tomar esa información, ese organizador de monedas, puedes organizarlo de la manera que tú lo necesitas. Y lo mejor es que puedes tomar una pieza de información y tomarla de las dos formas, de panorama general a detalle y el otro al revés. Y ahora, al hacer esto, conectas las dos cosas y haces una conexión más fuerte. Ahora, mientras más mantienes la máquina trabajando, estoy hablando de esa máquina que organiza y clasifica. Mientras más tiempo mantienes tu mente haciendo eso, mejor tu información entra a tu cerebro. Y mientras más lo piensas y mientras más formas, de diferentes formas lo ves, las conexiones se hacen más fuertes aún. Lo que esto significa es que y hay formas diferentes de verlo, como lo dije la vez pasada. Hechos 3, ¿se acuerdan cuando Pedro le dijo al cojo, míranos, enfócate? Es casi como si estuvieras esforzando tus ojos a ver solamente una cosa. Pero mientras más tiempo lo veas y más formas de diferentes ángulos lo veas, va a ser más fácil recordarlo y entenderlo. Bueno, regresemos aquí al manual y luego les sigo diciendo otras cosas. Pero bueno, dice, ¿dónde estaba? Sí, aquí. El cerebro está diseñado que clasifica información como un clasificador de monedas. Mientras más información se clasifica, mejor comprenderás la información y podrás utilizarla según sea necesario. Regresando a esta parte donde dice enfocarnos en un tópico particular, especialmente en la Biblia, aplica a otras áreas obviamente, pero antes había un juego que se jugaba, ¿no? Y no sé si lo escucharon, 6 grados de separación, es decir, que puedes agarrar a cualquier actor de Hollywood y ir a 6 películas conectadas y siempre está Kevin Bacon en esa película. Cuando es increíble cómo funciona eso, pero esa es la cosa. Cuando miras cada tópico en la Biblia, si hiciéramos una lista de cada tópico de la Biblia, cada una, sí, efectivamente, ser una lista larga, pero cada una de las cosas que están ahí deben estar conectadas, porque si son bíblicas deben estar conectadas todas. Lo bueno de esto es que puedes enfocarte en un tópico y si lo haces y lo miras, te enfocas y lo analizas por completo, estarás también tocando cada otro tópico de la Biblia porque todos están conectados. De nuevo, regresamos a lo que enseñamos en el entrenamiento de sanidades y del nuevo hombre, porque son los mismos principios a través de toda la Biblia, es lo mismo. Si estás aprendiendo a cómo nosotros enseñamos sanidad en el entrenamiento, también estás aprendiendo cómo profetizar al mismo tiempo, también cómo operar en los dones del Espíritu, porque son los mismos principios, y si tomas esos principios y los aplicas, lo que aprendes en el entrenamiento de sanidades y lo aplicas al nuevo hombre, es lo mismo, también funcionan, y esta es la cosa. ¿Dónde era? Hay un dicho judío que dice, si salvas a una persona, salvaste al mundo. ¿Por qué? Porque esa vida individual está conectada con todo el mundo. Entonces, mira, si sabes una sola cosa bien, conoces toda la Biblia. Si la conoces en realidad, si realmente entiendes, por ejemplo, la sanidad, entenderás todo lo demás. ¿Por qué? Porque es el mismo principio que funciona en todas las cosas, simplemente diferentes áreas. Entonces no tienes que saber muchísimo. Al conocer bien una cosa, puedes conocer todo lo demás, porque todo lo demás funciona igual.
No tienes que estudiar necesariamente cada tópico, solo tienes que asegurarte de conocer un tópico muy bien y a profundidad. Correctamente, ¿a qué me refiero con eso? Que lo conoces divididamente o correctamente dividido en contexto y en ese contexto bíblico. Ahora, obviamente puedes saber diferentes cosas, diferentes tópicos, pero cuando sabes, si no está de acuerdo a la Biblia, no aplicará a lo demás. Es esa seguridad en su misma palabra que puedes saber cuando escuchas algo que es verdad. Es como las dos miras en un rifle. Si solamente tienes una mira en el rifle, no vas a poder pegarle al blanco, pero si tienes dos, puedes pegarle al blanco. Y si tienes un telescopio, una mira telescópica, seguramente lo puedes hacer. Como dijo el francotirador, ¿para qué corres? Morirás cansado. Eso es lo que dijo una vez un francotirador, ¿verdad? ¿Para qué corres? Vas a morir cansado. Pero bueno, no te vas a ir. Pero si ves esto, si conoces bien un tópico correctamente, entonces conoces toda la Biblia. Puedes ver cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tienes estas guías. Cuando dices, estamos hablando de la verdad es verdad. No hay grados de verdad, no hay, si piensas que hay diferentes grados de verdad, ya no es verdad. Lo que siempre he dicho es, ok, sé que esto es verdad. Si esto es una verdad en cada área. Ahora, si puedo agarrar esta verdad y esta otra, y tengo otra, y las alineo, esas tres verdades, para que entonces puedo ver si estoy pegándole al blanco o no. Así que lo que sea que no se alinea con estas dos o tres verdades bíblicas, entonces no es correcto. Entonces no tengo que conocerlo todo, solamente tengo que saber dos o tres verdades correctamente, entonces todo se alinea. Amén. Es lo mismo en cada área de la Biblia. Esas dos o tres verdades aplicarán a todo otro tópico, entonces no tengo que saberlo todo necesariamente. Ahora mira, la clave de lo que estamos hablando es que dejas encendida esa máquina de clasificadora, es decir, que estás pensando en lo mismo mucho tiempo. Ahora la gente, muchas personas no tienen una mente disciplinada de manera que puedan concentrarse y enfocarse por un buen tiempo. Su mente está tratando de enfocarse y se distraen por acá. Viene otro pensamiento y se van para allá y se van para acá, por otro lado. Es muy difícil concentrarse. ¿Por qué? Porque el día de hoy todo está tratando de buscar tu atención. Toda la información. Quieres que compres esto y aquello. Hay comerciales y hay tantas cosas por todos lados. Constante información está llegando a tu vida que está tratando de distraerte y captar tu atención. Cuando tienes cosas tratando de llamar tu atención, quiere decir que estás bajo distracción constante. Y si es el caso, no estás en concentración, no estás en modo de concentración. La gente que ha hecho los descubrimientos que cambiaron el mundo son personas que pudieron concentrarse y enfocarse, excluyendo todo lo demás. Y esas son las personas que los llamaban obsesionados o locos, pensaban que estaban perdiendo su tiempo, pero porque esta persona sigue excavando y excavando y pensando, y finalmente llegan a descubrir una verdad. Ahora, la Biblia habla de gente que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Si siempre estás aprendiendo, pero no llegas al conocimiento de la verdad, es una de dos cosas. La primera es que no quieres esa verdad, porque si estás buscando la verdad, Dios ha hecho su propósito que la encuentres y dártela. Pero lo segundo es que no quieres obedecer la verdad que encontraste. Entonces tienes que decidir una cosa. Jesús es el Señor y la Biblia es verdad, y yo soy quien Él dice, y dice lo que dice y no dice lo que no dice, y voy a creer lo que dice aunque no lo entienda de entrada. Si elijo creer lo que dice antes de entenderla, entonces es responsabilidad del Espíritu Santo de Dios ayudarme a entenderlo, darnos ese conocimiento de su palabra. De nuevo, cuando habla la palabra
del espíritu, los espíritus de Dios, el espíritu de sabiduría, por ejemplo. Nos dice el Señor que le pidamos sabiduría a Él y también dice la palabra que Jesús fue hecho sabiduría de Dios para nosotros. Entonces Él nos ha dado esto y podemos añadirlo a nuestra vida. Entonces realmente es como conectarnos con el Espíritu Santo y tenemos acceso a toda esta información, esta revelación. Y de nuevo, cuando estamos hablando de mantener esta máquina clasificadora, me refiero a que nos enfocamos y nos concentramos en algo. Por ejemplo, si estás tratando de concentrar y hay una interrupción que te saca del carril, te tomará 15 minutos después de que la distracción terminó, te tomará 15 minutos en regresar a lo que estabas pensando, al mismo nivel de concentración. Entonces, cada vez que eres interrumpido o distraído, pasan 15 minutos de tu tiempo que los perdiste antes de regresar a donde estabas. Entonces vas a pasar los 15 minutos sin avanzar, simplemente regresar al cero, ahí donde te quedaste. Es por eso que las distracciones tienen que ser eliminadas tanto como sea posible. Es por eso que cuando empiezas a estudiar y empiezas a buscar a Dios, tienes que poder separarte, apartarte, ir a un lugar donde no hay distracciones. Ya sabes, el teléfono no está en el mismo cuarto que estás tú para enfocarte. Si vas a estudiar, vamos a pensar que quieres usar tu computadora y quieres abrir tu programa bíblico. De hecho, yo tengo un programa de estudio bíblico en mi computadora. Me gusta cómo lo uso. Hago copy-paste, pegar y pego cosas de ahí a mis documentos donde escribo. Tengo un iPad, tengo un iPhone, obviamente. Y tengo, de hecho, una MacBook, pero también tengo una PC. Una Toshiba, la mejor computadora que he tenido toda mi vida. Ya no las hacen ese modelo, pero bueno, en fin. Así me ha funcionado muy bien, como 5 años ya, y las uso por mi estudio bíblico que tengo en el programa que corre en esa computadora. ¿Pero qué creen? Deshabilité internet. Esa computadora no tiene internet. ¿Por qué? Porque así ni siquiera soy tentado a revisar mi correo electrónico cuando estoy supuesto a concentrarme y escribir. ¿Qué estoy haciendo? Estoy eliminando las posibilidades de distracción. Entonces entro a la computadora, tengo mi software de estudio bíblico, mi Word y ya. No tengo internet, no tengo nada que me puede hacer ruidos para distraerme. Alerta, sonar, nada. Me aparto y cuando voy a trabajar, de hecho, dejo todo lo demás en otro lado y solamente traigo las cosas con las que voy a trabajar a ese cuarto. ¿Por qué? Porque así me puedo enfocar. Además, muchas veces, a propósito, por ejemplo, tengo un cuarto en nuestro cuarto que es mi oficina en la casa y es más o menos el área, como el tamaño del área pequeña aquí y está repleta de libros. Y si en verdad quiero avanzar en mi trabajo, ni siquiera entro a la oficina a trabajar. Me voy a la mesa de la cocina donde no hay nada que me pueda distraer, porque volteo y veo un libro y digo, sí, de veras este libro, y ya, te desconcentraste. Ahora, lo gracioso es que cuando soy más productivo, es la mayoría de los tiempos cuando empiezo a escribir un libro nuevo, me voy a un hotel, me meto al cuarto y me quedo ahí toda la semana y me la paso escribiendo ahí. Para mí me funciona mucho mejor. Hasta ahora voy a la Florida y escojo un cuarto en lo alto del hotel, viendo hacia el océano y sin distracciones. Pero cuando voy a trabajar a algún otro lado, estoy viajando y quiero trabajar, necesito un poco de ruido blanco. Gente moviéndose por todos lados, estás ahí tratando de concentrarte y yo, la verdad es que yo soy muy... siempre estoy atento a seguridad. Cuando no hay ruido, si escucho algo de afuera, de inmediato me despierto porque me pongo alerta, porque ese es mi entrenamiento. Entonces, eso es lo que me pasa.
mis hijos venían y tratando de agarrar algo y pensaban que yo estaba dormido, querían quitarme las llaves del carro pensando que yo estaba dormido y yo estaba ahí. Llega una vez, viene ahí todo silencioso mi hijo y le agarro la mano así. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Nada. Pero, en fin. Entonces no duermo profundo, pero en fin, es por siempre estoy atento a mi seguridad, pero bueno, necesito algo de ruido, pero por ejemplo, traigo una película que la he visto muchas veces para no tener que pensar en ella ni pensar en eso. Mi mente dice, ya sé de lo que se trata, y entonces me puedo enfocar sin que nada más me distraiga. Entonces tienes que poder ser capaz de pensar profundamente en una cosa que estás estudiando. Pero bueno, sigamos aquí. Quiero compartir esto si puedo. Yo creo que, bueno, regresemos más tarde a esto, pero recuerdan que hablamos de susurrar a nosotros mismos cuando estamos... ¿cuántos de ustedes han estado... si han estudiado las otras capacitaciones de la sanidad y del hombre nuevo? Hacemos declaraciones, ¿se acuerdan? Y si esa declaración tiene, por ejemplo, 5 palabras, la decimos esa declaración 5 veces. Y cada vez que lo hacemos, cada ocasión, enfatizamos una palabra distinta. Enfatizamos la palabra número 1 la primera vez que lo repetimos, la segunda palabra la segunda vez que lo decimos, y eso nos ayuda también a agarrar ese principio de panorama global hacia detalle y al revés también. Entonces muchas veces me escucharás decir, dilo conmigo. Ahora, la segunda vez dilo, pero realmente como si lo creyeras. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy aumentando el volumen, se aumenta la emoción, y si puedo conectar la emoción a lo que estás diciendo, de esa forma también te ayudará a recordarlo mejor. Imagínate si te dijera, di conmigo, tengo la paz de Dios, muy fuerte, tengo la paz que Jesús me dio, tengo la paz de Jesús. Imagínate si lo estás gritando fuerte con emoción. Ahora imagínate la próxima vez que te empiezas a enojar, hay una pelea, hay un argumento, y empiezas a hablar más fuerte. ¿Qué crees que se va a conectar? Tengo la paz de Dios, porque así lo dijiste. Dices, ok, me acuerdo de eso, de que tengo la paz de Dios, y te calmas. Aunque conscientemente no te acuerdes, subconscientemente te acordarás, porque la emoción está conectada a la frase y al pensamiento. Si puedo conectar tu emoción de enojo a esa palabra, a ese pensamiento de paz, te ayudará a tranquilizarte. Todo esto tiene que ver con renovación de la mente. Dios nos creó para operar de esta forma. Ahora, cuando digo que Dios nos creó para operar de esta forma, es porque Adán sabía que él iba a caer, que Adán caería, y tuvo que crear nuestro cerebro que funcionaran de esta forma, en que pudiéramos traer la paz de Dios en esa situación, porque sabía el nivel que íbamos a operar como naturaleza o como humanidad caída. Pero bueno, a ver, déjenme seguir acá donde estamos. Cuanto más centrado está su pensamiento en cualquier tema, más espacio de memoria se asigna a esa información y más fuerte se vuelve esa información. A la luz de la ilustración del árbol, diríamos que cuanto más nos concentramos en un pensamiento, memoria o información, más fuertes se adhieren las ramas del árbol al tronco. Esto significa que si solo presta atención pasajera a algo, aunque esté presente en la memoria, ahí estará, pero será mucho más difícil traer a tu memoria. La memoria será más como una ramita o un retoño que una rama, y probablemente será podada y olvidada en el transcurso de 48 horas. Ahora, rápidamente, miren esta parte, quiero leérselas. Introducción a las células gliales. Está justo en medio, el cuerpo calloso se le llama. Es como un cartílago, como un callo que une los dos lados del cerebro. Parece como plástico hacia primera vista.
Tienes aproximadamente 50 veces más células gliales en tu cerebro que neuronas, es decir, 50 veces 100 billones. Es un número enorme. No hay nada más grandioso que tu cerebro, es increíble. Las células gliales son células de apoyo, proporcionan alineamiento y oxígeno a las neuronas del cerebro. Las células gliales también son los conserjes del cerebro que eliminan todos los desechos innecesarios. Para que puedan hacer su trabajo de la manera más eficiente, deben proporcionarles 3 cosas: nutrición apropiada para el cerebro, oxígeno, mezcla correcta y cantidad correcta. Y número 3, información buena, útil y limpia, es decir, pensamientos adecuados. Estas son las 3 cosas que tienes que proveer a tu cerebro. Ahora, tengo que parar aquí, pero lo principal de esto es que antes de la caída habría una cobertura alrededor de la Tierra, y la presión atmosférica de la atmósfera, la presión atmosférica era más concentrada. Había más niveles de oxígeno en el cerebro y en el cuerpo del hombre por esa presión barométrica. Entonces el hombre podía pensar tanto más claramente y también más inteligentemente. Después de la caída, esa cubierta desapareció y la presión barométrica cambió. Por ejemplo, un tiranosaurio Rex tenía pulmones muy pequeños y no pudo vivir después de la caída porque cayó esa cubierta. Al cambiar la presión barométrica, no había suficiente oxígeno para ellos, lo cual antes sí podían funcionar, aunque fueran los pulmones pequeños. Cuando cambia la presión barométrica, ya no hay suficiente oxígeno y empezaron a morir. Entonces, el punto es que si le traes suficiente oxígeno a tu cerebro, tu claridad de mente aumentará. Les llaman cafés de oxígeno. Puedes ir y respirar oxígeno y te ayuda a pensar más claramente y más inteligentemente. Y ya sé, tengo que terminar, pero la realidad es que la mayoría de nosotros no respiramos apropiadamente. Respiramos solamente con 10% de los pulmones y nunca respiramos profundamente. La realidad es de que las personas que han sido grandes en la historia, estas personas hacían 10 respiraciones completas con el diafragma, profundas, al menos 10 veces al día. Y al hacer eso 10 veces al día cambia tu cuerpo, tu pensamiento, tu cerebro, tu salud y todo lo demás. Pero bueno, vengan, terminemos. Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.